Bueno, pues ya les dije que nuestra meta es demostrar el metateorema de la deducción en su versión sintáctica. Ahorita, después se los voy a anunciar. Pero antes de poder demostrar eso, tengo que hablarles un poco de lo que se llama el principio de inducción matemática, que es un método de demostración. Es un método de demostración que utilizamos mucho en lógica y que lo voy a necesitar para poder demostrar el metateorema de la deducción. Entonces, vamos a hacer, no es exactamente una interrupción, es que es algo que tengo que ver y además, no nada más para el metateorema de la deducción, para muchos teoremas de lógica se utiliza el principio de inducción matemática y ahorita les voy a decir por qué, porque uno dice, bueno, si es un principio para números, ¿por qué a la lógica le es tan útil? Y ahorita les voy a explicar. Pero primero veamos lo que es el principio de inducción matemática. Eso es lo que vamos a ver ahorita, principio de inducción matemática. Ya medio vimos un poquito de eso cuando yo les definí a las fórmulas por medio de un método que se llama recursión. Pero ahora les voy a dar el principio de inducción matemática en sus dos versiones. Principio de inducción matemática. Y fíjense, este principio es un principio que se aplica a los números naturales. ¿Qué son los números naturales? Los voy a representar así y los voy a denotar así. Esa es la manera de denotar a los números naturales con una n doble aquí. ¿Cuáles son los números naturales? Los números naturales son los enteros, bueno, hay quien toma como los enteros positivos o hay quien lo toma como los enteros no negativos. Yo prefiero eso último, entonces yo empiezo del 0 y luego el 1 y luego el 2 y luego el 3. O sea, es la recta numérica que les enseñaron en primero de primaria antes de que les enseñaran los negativos. Entonces tenemos este. Si ustedes quieren empezar del 1, irrelevante. A veces lo vamos a utilizar empezando del 1. Eso es lo que menos me importa. Lo que importa para mí y lo que hace que tengamos el principio de inducción matemática es que es un conjunto infinito, ordenado de tal manera que hay un primer elemento y que cada elemento tiene un siguiente elemento. O sea, no se me van a peñuscar aquí. Yo sé que el que sigue del 0 es el 1, el que sigue del 1 es el 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y que además, esto nunca acaba, no llego al 0 nunca más. Simplemente siempre me voy para allá. La estructura de los números naturales fue axiomatizada por Peano, son los axiomas de Peano los que tenemos, pero eso es irrelevante. Lo único importante es esto que les acabo de decir. Necesito tener un orden que tenga un primer elemento y que cada vez que hay un elemento, existe el siguiente. No nada más existen mayores, sino que el que sigue. Fíjense que si ustedes estuvieran pensando en los números, en los que las fracciones, por ejemplo, esto ya no pasa. Porque ¿cuál es la fracción que sigue de ser? Un centésimo, un milésimo, un 10 milésimo, siempre va a haber uno más cerca, ¿se dan cuenta? Ese es lo que se llama un orden denso y no es lo que necesitamos. Aquí tenemos un orden que nosotros le decimos un orden discreto, pero eso no importa. Lo importante es esto que les estoy diciendo. Yo me voy, empiezo en el 0 y dando saltitos puedo llegar a cualquiera y siempre hay el que sigue. Entonces, estamos en una estructura de este tipo. Y ustedes imagínense que yo tengo esto. Imagínense que yo quiero demostrar que todo número natural tiene una cierta propiedad P. Bueno, ustedes pueden decir, pues a lo mejor lo puedo hacer directamente, me tomo un número natural cualquiera y demuestro que tiene P, o a lo mejor lo puedo mostrar por reducción al absurdo, supongo que hay alguno que no tiene P y llega una contradicción. Sí, pero este es otro método que es el más fácil, que es el que nunca nos va a fallar, bueno, no puedo decir que nunca nos va a fallar, pero es un método muy poderoso. Fíjense lo que nosotros vamos a hacer. Yo quiero demostrar que todos los números tienen P.
Y hay una manera que es la siguiente, ¿no? Lo hacemos en dos pasos, ¿no? Primero, probamos que 0 tiene P. Fíjense que no es lo mismo probar que todos a probar que 0. Bueno. Y luego voy a demostrar que la propiedad P se hereda de cada número al siguiente. Probamos que la propiedad P se hereda de cualquier número al siguiente. O sea, para todo n, si n tiene P, entonces n más 1 también tiene P. También. Fíjense lo que estamos demostrando, ¿ah? No estoy demostrando que todos la tengan. Pero si uno la tuviera, cualquiera que sea, si él la tuviera, entonces el que sigue también. Entonces, fíjense, supónganse que yo ya demostré estas dos cosas. Pues el 0 tiene P, por 1. Por 2, pues el que sigue la tiene, pues el 1 la tiene. Pero el 1 se la hereda al 2, el 2 se la hereda al 3, pues ya todos la tienen. O sea, me voy en carrerita. A esto se le llama la base de la inducción. A uno se le llama, después lo pongo, la base de la inducción, y a esto se le llama el paso inductivo, la hipótesis. Y fíjense cómo vamos a demostrar esto. Aquí lo vamos a demostrar diciendo, supongamos que n tiene P. A partir de ahí, demostramos que n más 1 también. A esto se le llama la hipótesis de inducción. El suponer que n tiene P. Entonces, fíjense, hay quien se confunde y dice, oye, ¿estás suponiendo lo que quieres demostrar? Que n tiene P. No. Me estoy agarrando uno cualquiera, no estoy suponiendo que todos tienen P. Me estoy agarrando uno cualquiera y voy a suponer que ese tiene P. Y de ahí voy a demostrar que n más 1 tiene P. Si esto pasa, entonces ya con eso, aquí lo voy a borrar, ¿no? Con 1 y 2 es suficiente. Es suficiente. ¿Cómo voy en tiempo? 8 minutes gone. Ah, ok. Para concluir que todo número tiene P. Pónganse a pensar, porque esta es la propiedad fundamental de los números. Ahora, una vez que ustedes se den cuenta, yo demostré que el 0 la tiene, y yo la demostré que cualquier número se lo hereda al siguiente. Díganme si puede haber un número que no la tenga, porque todo número es el siguiente de algún otro. ¿No? Aquí no hay números volando, están ordenaditos. Empiezo con el 0 y luego sigue el 1, y luego sigue el 2, y todos están ordenaditos. Pues si el 1 se la pasó, si el 0 se la pasó al 1, el 1 al 2, el 2 al 3, me sigo, todos tienen. Ese es una versión del principio de recursión, del principio de inducción matemática. Para demostrar, después lo puedo poner, lo voy a poner después formalmente, ¿no? Cómo se escribe la fórmula si estuviera yo axiomatizando la teoría. Pero resulta que esta versión del principio de inducción no es la más útil para la lógica. Entonces les voy a dar otra versión. Es lo mismo. Nuevamente quiero demostrar que todos tienen P. Y empiezo igual. Empiezo demostrando que el 0 la tiene. Pero voy a demostrar algo distinto. No voy a demostrar que cada número se lo hereda al siguiente, sino que todos los números anteriores se la demuestran al siguiente. O sea, juntos. No de uno en uno, sino todos juntos van al que sigue. Entonces, probamos que para todo número n, si
todos los anteriores a n tienen P, entonces P también. Entonces n también tiene P. Entonces fíjense que es un poco distinto, pero es la misma idea. Porque yo empiezo con 0. Entonces todos los números anteriores a 1, que nada más es el 0, tiene P. Pues entonces el 1 también. Pero ya tengo a 0 y a 1. Esos son los números anteriores a 2, pues entonces 2 también. Y ahora tengo a 0, 1 y 2. Y esos 3 se lo heredan al 3. 0, 1, 2, 3 se lo hereda al 4. Entonces supongo que todos los anteriores. Aquí mi hipótesis de inducción va a ser, supongamos, que todos los anteriores... ¿Me dices, Sofía? 11 minutes gone. Tienen P. A partir de ahí, probamos que N también. Yo quiero que esto sea lo que les quede claro. Esta es la segunda versión. La segunda versión es, si yo quiero demostrar que todos los números tienen una cierta propiedad P, empiezo demostrando que el 0 la tiene. Y luego me agarro un número cualquiera y voy a demostrar que si se diera el caso de que todos los anteriores a él tienen P, entonces N también. O sea, los anteriores se lo heredan a él. Son como sus antepasados, si ustedes quieren, que nos heredan todo, ¿no? Bueno, aquí sí se hereda de en serio. Es una propiedad que se hereda. Entonces el 0 se le hereda al 1, el 0 y el 1 se le heredan al 2, el 0, 1 y el 2 se le heredan al 3, etcétera, etcétera. Pues entonces todos la tienen. ¿Por qué? Por la misma razón. Porque están todos ordenaditos. Ahora vean, ¿qué tiene que ver esto con lógica? Que en lógica nosotros tenemos fórmulas y las fórmulas tienen un número finito de letras o un número finito de conectivos o un número finito de paréntesis y también tengo demostraciones que tienen un número finito de líneas. Entonces yo puedo utilizar a los números para etiquetar muchas cosas y si yo quiero demostrar que hay algo que les pasa a todas las fórmulas, pues puedo hacer una inducción sobre el número de letras o el número de conectivos o cualquier número que yo le pueda asociar a la fórmula. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una como reflexión entre los números y las fórmulas. Por eso el principio de inducción es tan importante en la lógica. Es un método de demostración muy importante y el primer ejemplo que vamos a ver en el siguiente video es la demostración del metateorema de la deducción. Voy a utilizar inducción matemática. Eso es todo. Deben de entender, digamos, de manera natural, de manera como intuitiva, que en efecto eso sí demuestra. Entonces pónganse a pensar. Lo que yo quiero es que ustedes queden convencidos de que si en efecto logramos demostrar que el primero, y fíjense aquí, si yo empezara en el 1, pues en vez de probar que 0 tiene P, pruebo que 1 tiene P. Lo que yo tengo que demostrar es, el primero tiene, eso sí lo tengo que demostrar. Y luego, ya que demostré el primero, ese se lo pasa al siguiente. Y esos 2 se lo pasan al siguiente. Y esos 3 se lo pasan al siguiente. Esa es la esencia. Entonces, si ustedes quieren empezar los números naturales del 1, pues empezamos del 1. Eso dependerá de qué demostración esté haciendo. Pero la esencia es tener una estructura de números en donde haya un primer elemento y cada elemento tiene el siguiente, y cada elemento tiene el siguiente y llego a todos simplemente con este proceso de siguiente, siguiente, siguiente y siguiente. ¿Ok? Entonces, yo les voy a dar un ejemplo en el próximo, yo creo que van a ser 2 videos más que les voy a demostrar el metateorema de la deducción para el cálculo de enunciados y voy a utilizar el método de inducción matemática. Por lo pronto, eso es todo. Gracias.